Bueno, vamos a la última porción del contenido teórico que corresponde a volumetrías por precipitación y es curva de titulación. Bien, la curva de titulación, a ver, como cosa general, haciendo el mismo repaso que estuvimos haciendo durante toda esta unidad. Una curva de titulación, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Sí? Si no les sale en forma general, bueno, aplíquenlo a ácido base. ¿Qué está representando una curva de titulación? Bien, en el caso particular de ácido base es el cambio de pH ante el agregado de titulante, ¿sí? Pero si vamos a una cuestión más general, una curva de titulación me va a mostrar cómo va cambiando el sistema ante el agregado del titulante, o sea, en la medida que va transcurriendo la titulación, ¿sí? Entonces, en una curva de titulación, la clave, en realidad, es elegir la variable correcta. En el caso de titulaciones ácido-base, bueno, usamos el pH para hacer el seguimiento de la titulación. Ahora, si tenemos una argentimetría, ¿m? Yo lo que voy a tener es, salí del medio, tengo una gata metida en el medio. Si yo tengo una argentimetría, lo que tengo es una bureta. Dentro de la bureta va el titulante. Y en este caso, ¿quién es el titulante? Nitrato de plata, muy bien, solución de nitrato de plata. Y voy a tener un Erlenmeyer, donde dentro del Erlenmeyer voy a tener dos cosas. ¿Qué tengo en el Erlenmeyer? El analito, que puede ser cloruro, bromuro, yoduro o sulfocianuro, y el indicador, ¿sí? Así como cosa general. Bien. La curva de titulación, yo la mido en función de lo que pasa acá o en función de lo que pasa acá. ¿Sí? ¿Dónde estoy midiendo la variación del sistema? ¿En la bureta o en el Erlenmeyer? En el Erlenmeyer. Muy bien. En la curva estoy mirando lo que pasa en el Erlenmeyer. Excelente. Bien. ¿Qué variable se les ocurre dentro de las posibles para una curva de titulación argentimétrica? ¿Cuáles se les pueden ocurrir? En palabras de ustedes, después lo vamos depurando. Bien, una posibilidad es concentración de iones en solución. ¿Sí? ¿Qué otro aporte? O sea, ¿qué otra cosa más genérica, menos genérica, qué otra cosa podríamos estar siguiendo?
Analito en solución, bien. Cantidad de analito en solución. ¿Algo más que se les ocurra? Cantidad de precipitado, bien. Bien. Para poder armar las curvas de titulación argentimétricas, en realidad, tenemos que usar todo esto, ¿sí? Las curvas de titulación argentimétricas van a ser de dos estilos. El P del analito, ¿sí? O sea, el menos logaritmo de la concentración de analito, en función del volumen del titulante, o lo más común es el P de plata, en función del volumen del titulante. ¿Sí? Esta es la forma más usual. ¿Sí? Y la forma que se suele presentar en los libros. Es el P de plata en función del volumen del titulante. Y recuerden que el P de plata es el menos logaritmo de la concentración de la plata. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que calcular para poder hacer mi curva de titulación argentimétrica? La concentración de plata. Exactamente. La concentración de plata en cada uno de los puntos que a mí me interesan. ¿Sí? ¿Y qué partes tiene una curva de titulación? ¿Sí? Concentración de plata, y agrego, concentración de plata en solución. ¿Mm? Por las dudas, si no queda claro. Ahora bien, ¿qué partes analizamos de una curva de titulación? Lo que es la situación inicial, lo que es antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Sí? Esto no cambia. Esto no cambia. ¿Mm? Entonces, yo les había dicho que me interesa, de todas estas formas yo las iba a usar para poder hacer mi curva de titulación. ¿Sí? La cantidad de analito que me queda en solución va a ser esto, ¿sí? Cuando haga el P del analito en función del volumen del titulante. La concentración de iones en la solución es un poquito relacionado con lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Pero mayormente la concentración de plata, ¿qué va a estar formando dentro del Erlenmeyer?
perdón, la plata, va a estar formando el precipitado, ¿sí? Entonces la cantidad de precipitado formado también la vamos a tener que tomar en cuenta. ¿Mm? Bien, y si estamos hablando de precipitado, va a haber un equilibrio de precipitación, y a quién vamos a tener que tomar en cuenta desde el punto de vista teórico. ¿Mm? Vamos a tener que tomar en cuenta la constante del producto de solubilidad, el KPS. ¿Mm? En función del KPS es que yo voy a hacer estos cálculos. ¿Sí? Estos cálculos no salen por balance de masa, no salen. Tenemos que trabajar con KPS. ¿Mm? Nosotros habíamos hecho un cálculo usando el KPS, ¿se acuerdan? La semana pasada. ¿Mm? Habíamos calculado la concentración de plata en cuál de todas estas partes de la curva. En el punto de equivalencia, exactamente. En el punto de equivalencia, la concentración de plata va a depender exclusivamente del KPS. ¿Sí? En los otros puntos también va a depender del KPS, solo que es un poquito más complicado el sistema porque ahí voy a tener efecto ion común. ¿Sí? Pero antes de empezar a complejizarlo, vamos a ir desgregando parte por parte. ¿Mm? Empecemos por la parte inicial, ¿sí? En el inicio. En el inicio, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de plata en el Erlenmeyer? ¿Sí? 0. 0. Bien. Entonces, ¿puedo calcular el P de plata a volumen igual 0 mililitros? Ah, lo con la calculadora. Sí, les da duda. ¿Cuánto les da cuando hacen el menos logaritmo de 0? Da error, ¿sí? El menos logaritmo de 0, como tal, no está definido, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué hago? Llorar siempre es una opción, pero bueno, la vamos a dejar para más tarde. Bien. ¿Qué hacen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué harían? Cuéntenme ustedes, ¿qué harían? El límite de esto da menos infinito. Si uso el analito, ya no es P de plata.
¿sí? Sería P del analito. Arrancar en el cero de los ejes, sí, usualmente arrancamos en el cero porque no nos estaría importando demasiado, que no lo puedo calcular en el cero. ¿Mm? Y si uso un valor de titulante que sea muy chiquitito, ¿mm? Claro, el P de plata de la mínima cantidad posible. ¿Y la mínima cantidad posible cuál es? Una gota. Bien. Entonces, como no está definido, ¿sí? El primer punto lo trabajo como la primera gota de titulante. ¿Sí? 0,05 mililitros. Excelente. Bien. Entonces, para ponernos en contexto, ¿sí? Pues tengo las cuentas hechas y todo, miren, nadie lo puede creer. Vamos a titular. Una solución de cloruro de sodio, 0,05 molar, con nitrato de plata, 0,1 molar. Y en particular vamos a tener 50 mililitros de solución de cloruro de sodio. ¿Sí? Para poner un poquito de contexto. Bien. Agregué una gota de titulante. Se formó algo de cloruro de plata al agregar una gota de titulante. Alguito de cloruro de plata se formó. Sí, no, es la contienda. A ver, yo tengo en el Erlenmeyer, acá, yo tengo originalmente 50 mililitros de solución de cloruro de sodio, 0,0, perdón que no se ve, 0,05 molar. Agarro la bureta e incorporo, tengo mi solución de nitrato de plata, 0,1 molar. ¿Sí? Y acá vuelco una gota. Una gota. ¿Sí? La pregunta es, ¿se forma cloruro de plata? Sólido. Habría que calcular el PI con el KPS. Bien. Bien. Habría que calcular el PI con el KPS. KPS de esto es 1,8 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto es la concentración de cloruros? Inicial, antes de agregar titulante.
0,05 molar. Bien. ¿Ustedes piensan que agregando una gota no llegamos a este valor, a superar este valor? Podemos hacer las cuentas si quieren, ¿sí? Yo lo que quiero es que pensemos un poquito. Yo no tengo una concentración 10 a la menos 5 molar. Yo tengo una concentración de 0,05 molar, ¿sí? Es una concentración relativamente alta, ¿sí? Y recuerden lo que estuvimos viendo la clase pasada. Los métodos están diseñados de forma tal que sea posible llevarlos a cabo sin volvernos locos. ¿Mm? Cuando yo incorporo una gota de nitrato de plata 0,1 molar, ¿sí? El 0,05 mililitros que dijeron antes, ¿sí? Estamos hablando de, por un lado, el KPS lo vamos a alcanzar, ¿sí? El KPS lo vamos a alcanzar. Si quieren calcular el PI, calcúlenlo, pero el KPS lo alcanzamos, ¿sí? Ahora, a nivel cualitativo, ¿sí? Yo tengo poquito de este y tengo toneladas de este. ¿Para dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la formación del precipitado por principio de Le Chatelier, ¿sí? En cualquier punto, y esto es general, en cualquier punto antes del punto de equivalencia, estoy en condición de efecto ion común. La concentración de cloruro va a ser muy superior a la concentración de cloruro necesaria para que se forme el precipitado con la cantidad de plata que haya incorporado, ¿sí? Siempre, antes del punto de equivalencia, estoy en condición de efecto ion común, con lo cual la solubilidad va a bajar. Bien. Para poder calcular el P de plata, yo necesito calcular la concentración de plata. ¿Cómo calcularían la concentración de plata en esta situación, en la primera gota? ¿Eso qué? ¿Y por qué agregué una gota nada más? Y yo acá tengo 50 mililitros de solución 0,05 molar. El sistema es así. ¿Mm? Bien, tengo distintas opciones. Una de ellas me dice que calcule la cantidad de plata que hay en la gota, ¿sí? El P de plata, perdón que no se ve, P de plata es igual al menos logaritmo de la concentración de plata. Esta concentración ¿es la plata total? No.
es la solubilidad. Esta concentración de plata, ¿en qué lugar del sistema la mido? La mido acá en la gotita que está cayendo, la mido en el Erlenmeyer, la mido en el titulante. Perdón, en la bureta. La voy a medir en el Erlenmeyer. Bien, y en el Erlenmeyer, ¿qué está pasando? ¿La plata queda ahí o se transforma en algo? Precipita. Bien, precipita. Entonces, la plata que yo estoy metiendo acá, ¿es la plata precipitada? ¿O es la plata que tengo en solución? Es la plata que está en solución. ¿Y la plata que está en solución es la solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad se define como la cantidad máxima de plata que yo puedo tener disuelta. ¿Sí? Es un concepto teórico. ¿Sí? Si yo mantengo la temperatura fija, la solubilidad es fija. ¿Mm? La concentración de plata puede cambiar adentro del Erlenmeyer. Chicos, al menos pensemos que si estamos haciendo una curva de titulación, que es el P de plata en función del volumen, evidentemente de alguna manera va a cambiar el P de plata en función del volumen. Porque si no, no hay curva de titulación. ¿Sí? La solubilidad no es, porque la solubilidad es un concepto teórico que se define y no cambia la solubilidad. La solubilidad se calcula a partir del KPS, ¿sí? Y se define en función de que no tengo ningún exceso de nada. Va a ser la concentración de plata que queda en solución. ¿Sí? Bien. La concentración de plata que queda en solución, ¿de qué va a depender? Bueno, la concentración de plata en solución va a depender del KPS porque hay un equilibrio de solubilidad. Muy bien. Entonces, como la concentración de plata en solución va a depender del KPS, la concentración de plata va a ser mi incógnita. ¿Mm? Si es la concentración de plata en solución y hay un precipitado presente, entonces
la concentración de plata va a salir del KPS. La clave, entonces, va a estar en calcular la concentración de cloruros, ¿sí? Y esto vale para cualquier punto antes del punto de equivalencia, ¿sí? La clave a lo largo de toda la curva de titulación, que va a ser P de plata en función del volumen de titulante, la clave va a estar en que para poder calcular la concentración de plata que me queda en solución, lo que necesito es el valor de cloruros, ¿sí? En el caso de la primera gota, se hace una aproximación que a efectos de esto es válida. Y es que, como solo agregué una gota, la concentración de cloruros va a ser similar a la concentración inicial de cloruro de sodio, o sea que en este caso va a ser 0,05 molar. Entonces, la concentración de plata va a ser igual al KPS dividido la concentración de cloruro de sodio, y esto da 3,6 por 10 a la menos 9 molar. Y por lo tanto, el P de plata de la primera gota va a ser 8,44. Y este valor, si bien no es el punto inicial, se usa para graficar de la misma forma. ¿Sí? Entonces, yo acá pongo 8,44 sobre el eje. ¿Mm? Entonces, recordemos, al inicio, ¿sí? Cuando el volumen es 0, yo no puedo definir el P de plata, entonces lo que hago es, supongo que incorporo una gota, ¿sí? La cuenta es trivial, pero conceptualmente es muy poderoso que ustedes puedan decir que en ese punto no es posible calcular, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Vamos entonces a qué es lo que pasa antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, la situación es similar a la anterior. Salí. Antes del punto de equivalencia, la situación es similar a la anterior. Lo que yo tengo es tengo la bureta, tengo el Erlenmeyer, ¿Mm? Sí, totalmente.
No está definida la función. Para que tenga forma de curva de titulación, sí o sí tengo que aplicar un menos logaritmo. La forma de curva de titulación en realidad me lo da la función matemática logaritmo. Entonces, antes del punto de equivalencia, yo sigo teniendo como titulante nitrato de plata en solución acuosa, que va a ser 0,1 molar. El tema es, en cualquier instancia, lo que yo voy a tener acá es parte de el cloruro como precipitado y la otra parte que va a estar ahí a la espera de que se incorpore plata para precipitar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como lo que yo quiero calcular en todos estos puntos es el P de plata dentro del Erlenmeyer, la clave, ¿sí? Como tengo un precipitado, la cuenta básica va a seguir siendo la misma, porque la reacción sigue siendo la misma. El tema es cómo calculo esto, ¿sí? ¿Esos moles de cloruro son los moles precipitados o son los moles en solución? Bien, entonces lo que yo necesito es conocer cuál es la concentración de cloruro en solución. ¿Sí? Y básicamente, ¿sí? El cloruro en solución va a ser igual a los cloruros iniciales menos la plata que agregué. ¿Sí? La cantidad de cloruro en solución es la cantidad que tenía inicialmente menos la plata agregada, que no es otra cosa que los cloruros precipitados. ¿Mm? Bien, voy a eso. ¿Despreciamos el efecto del equilibrio? Sí, no y por qué. ¿Mm? Pero es clave, ¿sí? Es clave para poder justificar el desprecio, reconocer que estamos en situación de efecto ion común. ¿Mm? Sí, el efecto ion común es el mismo de siempre, no cambió. Sí, 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 es el mismo de siempre. ¿Mm?
Bien. Acá, para hacer este cálculo, se aplica todo lo que ustedes habían dicho antes, ¿sí? Tienen que verificar cómo es la variación de volúmenes para poder calcular esta concentración de acá. ¿Mm? Bien. En el punto de equivalencia, estoy en la situación que trabajamos la semana pasada, y en el punto de equivalencia, los equivalentes se igualan. Entonces, ¿tenemos exceso de algo? No, acá no hay exceso de nada. Acá el P de plata va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de plata. El P de plata de equivalencia es el menos logaritmo de la concentración de plata de equivalencia, y va a ser el menos logaritmo de S. Así aplica la solubilidad, porque no hay exceso de nada. ¿Mm? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Directamente la concentración de plata va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS. En este caso da 1,3 por 10 a la menos 5 molar, y entonces el P de plata de equivalencia va a ser 4,87. Pregunto, ¿el P de plata de equivalencia depende de alguna concentración? ¿Depende de la concentración de analito, de titulante, de alguno de los datos del problema? No. El P de plata de equivalencia siempre, independientemente de si se trata de cloruro de plata, bromuro de plata, solo depende del KPS. Bien, y finalmente, después del punto de equivalencia, ¿qué es lo que estoy agregando en exceso? ¿Sí? Yo antes del punto de equivalencia tenía exceso de cloruro. Después del punto de equivalencia voy a tener exceso de ¿quién? De plata, exactamente. ¿Sí? Entonces, de vuelta, aquí aplican las mismas consideraciones de efecto ion común, ¿sí? La diferencia es que el P de plata después va a ser el menos logaritmo de la concentración de plata que está en solución, y esta concentración de plata que está en solución es el exceso. ¿Mm? El exceso de titulante. Y el exceso de titulante, ¿de dónde va a salir? Va a ser la plata en exceso es igual a la plata inicial, la plata total, perdón, ¿sí? O sea, la cantidad total que incorporé, menos los cloruros
totales. ¿Sí? Y los cloruros totales no van a ser otra cosa que el cloruro de plata precipitado. De vuelta con las correcciones de volumen, etcétera, que correspondan. ¿Alguna pregunta de la curva esta? Es la primera aproximación, es la primera vez que las vemos. ¿Cuál es la definición de solubilidad? ¿Sí? Recuerden eso. ¿Cuál es la definición de solubilidad? ¿Sí? Porque esa es la clave. Para poder aplicar el concepto de solubilidad, tenemos que saber qué significa la solubilidad. ¿Sí? Refiere a esto. ¿Mm? A ver si alguno recuerda lo que es la solubilidad. ¿Sí? Lo definimos cuando empezamos a trabajar con equilibrios de precipitación, definimos lo que era la solubilidad. A ver, quizás alguno se acuerda. Bien, la máxima capacidad de soluto que admite un solvente. Bien, estamos hablando de solvente puro. ¿Mm? Estamos hablando de solvente puro. Si estamos hablando de solvente puro, ¿sí? Y en este caso tenemos el cloruro de plata, que sería el soluto. ¿Mm? ¿Voy a tener exceso de algún ion? Desde el punto de vista, mirando la solubilidad, conceptualmente, si estoy evaluando solubilidad, ¿tengo algún exceso de algún ion? No, no, porque la solubilidad se mide colocando directamente ese soluto en la cantidad que corresponda de solvente. Se mide de forma directa. ¿Sí? No hay exceso de nada. O sea, que los equivalentes se encuentran igualados en esa situación. Y respecto de una titulación, ¿en qué punto los equivalentes se igualan? En el punto de equivalencia, exactamente. En el punto de equivalencia se igualan los equivalentes. Entonces, en ese punto yo estoy evaluando la solubilidad. No hay exceso de ningún otro componente. Yo solamente tengo el compuesto que me interesa evaluar. ¿Mm? No es solamente eso, porque antes del punto de equivalencia la plata también solo proviene del precipitado. No hay exceso de plata antes del punto de equivalencia. Pero antes del punto de equivalencia hay exceso de ¿quién? De cloruro. Y si hay
exceso de cloruro, que es el analito, ¿están igualados los equivalentes? No, exactamente. Entonces, antes del punto de equivalencia tengo exceso de analito. Después del punto de equivalencia tengo exceso de titulante. En ninguna de las dos situaciones estoy considerando este sistema. ¿Sí? En el único momento donde considero este sistema así puro tal cual es en el punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia yo también tengo esta reacción aconteciendo, porque está ocurriendo, yendo a lo que preguntaban antes, de por qué se desprecia esto. Esta reacción está ocurriendo. ¿Sí? Acá está en chiquito, no sé si se llega a ver, pero tengo nada más el precipitado. Antes del punto de equivalencia, en el Erlenmeyer, no, tengo también exceso de cloruros. Si la concentración de cloruros supera la concentración necesaria respecto de la plata, ¿qué pasa con el equilibrio? Se desplaza hacia la formación de precipitado por principio de Le Chatelier. Entonces, la concentración de la plata ya de por sí es chica, porque el cloruro de plata es una sal insoluble, ¿sí? Pero si encima esto se encuentra desplazado hacia la formación del precipitado, la concentración de plata va a ser prácticamente ínfima. Y por ese motivo es que yo calculo directamente con el KPS, ¿sí? Y directamente lo que no estoy considerando acá, ¿sí? Es el aporte de cloruros, ¿sí? En esta cuenta que estamos haciendo acá, lo que no estamos considerando es el aporte de cloruros debido a esto, ¿sí? Porque es mínimo. Bien, ¿alguna otra consulta de esto? ¿No? Bueno, corto la grabación acá.